Muy buenos días, hermanos. ¿Sabe qué? Mientras más viejo me pongo, estoy aprendiendo que no siempre tengo que hablar. Hay tiempos cuando yo estoy mucho mejor quedándome callado. Cuando hay gente dando comentarios, cuando hay gente dando su opinión de algo que está pasando, yo no siempre tengo que hablar. Hay tiempos, como nos dice ahí en Eclesiastés, hay tiempos cuando debemos quedar callados. Y hermanos, ese es un principio que no solamente tratando con hablar, pero hablando de varias cosas y que Dios tiene un ciclo para todo en esta vida. Y me gustaría ver algunas cosas, pero vamos a empezar con el principio que encontramos en el tercer capítulo del Eclesiastés, versículo 1 al versículo 8 de Eclesiastés. Aquí dice en versículo 1: para todo hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Ese principio que encontramos en ese versículo está enseñándonos que hay tiempos para todo. Casi todo que existe en esta vida hay tiempos para todo. Y aquí hay algunos ejemplos de esto. Y el sabio va a entender que hay tiempos cuando debe quedar callado. Hay tiempos cuando debe plantar. Hay tiempos cuando debe arrancar lo plantado. Hay tiempos de llorar. Hay tiempos de reír. Hay tiempos, como dice aquí, de esparcer piedras. Y hay tiempos de juntar piedras. Y hermanos, yo creo que lo que estamos encontrando aquí en ese versículo es que Dios está diciendo a nosotros que hay ciclos en esta vida en que debemos estar haciendo cosas. Déjeme darle un ejemplo de esta. No todo el tiempo es solado. Hay tiempos cuando vamos afuera y hay lluvias. Ese es parte del ciclo normal del clima en nuestro mundo. Y también puede pasar en nuestras vidas, que no siempre estamos viviendo en el sol. Hay tiempos de lluvias, pero sabiendo, hermanos, que mañana viene el sol como ayer. Amén. Hay tiempos, hermanos, de fiestas y hay tiempos de funerales. Hay tiempos de calor y hay tiempos de frío. Lo que estamos encontrando aquí es Dios está tratando de prepararnos, hermanos, que no siempre vamos a estar viviendo en las montañas. Hay tiempos cuando vamos a estar en nuestras vidas espirituales, en nuestras vidas cristianas, cuando vamos a estar ahí en los valles de esta vida. Y que debemos prepararnos por esos ciclos diferentes que hay. Un ejemplo de esto, hermanos, un ejemplo físico es que hay 4 estaciones del año. Tenemos la primavera, tenemos el verano, tenemos el otoño y tenemos el invierno. Y cada uno tiene su propósito diferente. No podemos quedarnos todo el tiempo en el verano. Aunque nos gustaría estar en el verano, ¿sabe lo que necesita la tierra? Necesita el otoño. Necesita hasta el invierno. Y luego podemos ver en la primavera que está empezando la vida de nuevo. Pero esas estaciones que encontramos en el clima
donde vivimos nosotros, ese es un ejemplo que también en nuestras vidas espirituales debemos estar esperando ciclos diferentes. Debemos estar esperando estaciones diferentes en nuestras vidas. Pero déjeme decirle que hay buena noticia. Aunque cosas en nuestras vidas pueden cambiar y podemos tener momentos cuando nos sentimos bien cerca de Dios, cuando nos sentimos en las montañas, y hay otros tiempos cuando nos sentimos en los valles y bien lejos de Dios y frío. Déjeme decir una cosa, Dios sigue lo mismo. Amén. Dios sigue lo mismo. Y aun cuando somos fríos, usted y yo, y sí pasa a cada cristiano de vez en cuando, aun cuando estamos batallando tal vez con la salud, cuando hay muchos problemas en la vida, Dios sigue fiel. Dios sigue haciendo su parte y está de nuestro lado. Y nada más tenemos que acercarnos a Él pidiendo, pero debemos, hermanos, estar esperando los ciclos o déjenme decir, las estaciones del año en nuestras vidas físicas y también nuestras vidas espirituales. Pero la buena cosa, ahí en Malaquías, no tienen que mirar ahí, primer parte de versículo 6, Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Amén. Hermanos, esas es nada más 5 palabras, pero yo, Jehová, no cambio. Pero con 5 palabras, hermanos, eso nos da mucho ánimo, sabiendo que todo puede estar cambiando alrededor de nosotros. Pero nuestro Dios queda lo mismo. Fiel, listo de perdonarnos. Y por esto, hermanos, Él sigue firme. Y por esto lo llamamos a veces la roca. Encontramos en el libro de Salmos. Él es nuestra roca. Él es algo firme en que podemos pararnos. Amén. Y podemos tener nuestra esperanza en Él. Porque aunque está pasando muchas cosas diferentes en nuestras vidas, debemos acercarnos más a Dios sabiendo que Él es nuestra roca. Amén. Durante esos ciclos es bueno de saber que es nuestra roca. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo sigue atacando. Amén. Él sigue atacando a nosotros. Pero sabiendo, hermanos, que esos ciclos son normales muchas veces, nos sentimos como poquito frío en las cosas de Dios. Tenemos que arrepentir a nuestros pecados. Debemos acercarnos a Dios. Amén. Y sabiendo que Dios es fiel para cumplir su palabra y nos va a perdonar. ¿Y por qué es importante Porque el diablo no importa la estación del año. El diablo sigue atacando a nosotros. Amén. Pero gracias a Dios tenemos la roca que es Cristo. Quiero mirar rápido, a lo mejor va a ser un mensaje bien corto, pero 3 áreas principales que ataca el diablo por sabiendo de los ciclos que son normales en la vida física, también son normales en la vida espiritual. Hay 3 áreas en nuestras vidas que debemos estar listos contra el ataque del diablo. En la misma manera que si yo sé que va a ser frío afuera, yo pongo una chamarra. Amén. Preparándome por la estación del año. Amén. Físico. Pero también, hermanos, debemos hacer hablando de espiritualmente. ¿Ok? Entonces, 3 áreas en que el diablo sigue atacando a pesar del ciclo del año. Amén. A pesar de lo que está pasando en tu vida, el diablo te va a atacar, sigue atacando en 3 áreas. ¿Ok? Número 1, te va a atacar número 1, tu fe. Amén. Tu fe. Él va a seguir atacando tu fe. Hermanos, Él va a darle dudas en tu fe. Él te va a decir, ¿vale la pena ir a la iglesia? No me siento bien. No me siento animado a ir a la casa de Dios. No me siento bien sentándome ahí, abriendo mi Biblia, escuchando la predicación de Dios. No me siento, mi fe está débil. Hermanos, el diablo te va a atacar en tu fe. Pero tengo buena noticia, hermanos. También Dios tiene una defensa para esta. Romanos capítulo 10. Déjenme leer dos versículos. Versículo 8 y luego saltamos al versículo 17. Dice así, versículo 8, hablando de la palabra de Dios. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra
en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el primer versículo que acabamos de leer dice, esta es la palabra de fe, la cual predicamos. La palabra de fe. ¿Sabe qué, hermanos? Cada vez que nos metimos en la palabra de Dios, nos da más fe para seguir adelante. Por esto hay tanto ataque del diablo para que no lea tu Biblia. Por esto hay tanto ataque del diablo que no se mete en la palabra de Dios, que no tenga tiempo solo con Dios. Por eso hay tanto ataque. Puede ir todo el día sin ataque del diablo, pero cuando llega al momento de leer tu Biblia, cuando llega el momento de pasar tiempo en la presencia de Dios, con compañerismo con Dios, ese es cuando el diablo ataca más que nada. Versículo 17 nos dice por qué es tan importante. Versículo 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si queremos más fe, necesitamos más de la palabra. Amén. Si queremos más fuerza, necesitamos más de la palabra de Dios. Ok, más Biblia, más fe. Poca Biblia, poca fe. Ok, eso es muy obvio, hermanos. Entonces, cuando tenemos falta de fe y empezamos a tener dudas si vale la pena salir a testificar, si vale la pena dar folletos, si vale la pena asistir a todos los cultos de la iglesia. Y a propósito, hermanos, si no estás ocupado en trabajo o si no estás en la cárcel, si no estás en el hospital y si está abierto las puertas de tu iglesia, debe estar en la casa de Dios. Amén. Pero una de las razones por qué empezamos de poner menos y menos fe y empezamos a tener dudas si vale la pena de hacer las cosas que debemos hacer es porque no estamos pasando tiempo en la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, si pasamos tiempo en la palabra de Dios, ese produce más de la fe. Y si tenemos más la fe, vamos a pasar más tiempo en la Biblia. Y si tenemos más tiempo en la Biblia, vamos a tener más fe. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos entender que el diablo te va a atacar en su fe. Durante esos ciclos diferentes de la vida, va a atacar su fe. ¿Sabe lo que necesita durante ese tiempo? Más tiempo en la palabra de Dios. Más tiempo en la santa palabra de Dios. Amén. Su fe va a crecer de la manera que crece tu tiempo en la presencia de Dios. Tu tiempo en la palabra de Dios. Yo he tenido hermanos sobre los años que han venido a mí con problemas y es uno de los privilegios de hablar con mis hermanos en Cristo para tratar de animarles. Pero muchas veces, hermano, una cosa que yo he encontrado y yo he escuchado hasta del otro pastores, hermanos, es cuando viene un miembro de la fe, un miembro de la iglesia para compartir problemas de duda de fe que tiene. ¿Sabe una pregunta y que yo puedo hacerles? Yo puedo decir, hermano, ¿cuánto tiempo pasa cada día en la palabra de Dios? No, pues, pastor, es que yo intento, pero es que siempre hay distracciones y siempre hay problemas y no puedo porque tengo que ir al trabajo y eso, y no pasa el tiempo que debo yo pasar en la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, hay la duda de fe. Amén. Hay la falta de fe. Hay las dudas en esta vida. ¿Por qué? Porque cuando pasamos más tiempo en la palabra de Dios, ese es cuando vamos a recibir más de la fe que ocupamos. El diablo, durante esos ciclos, el ciclo de frío, el ciclo de calor, ciclo de frío, ciclo de calor, el diablo va a seguir atacando en cualquier momento. Pero él te va a atacar, número uno, en tu fe. ¿Ok? Tu fe. Ok. Número 2. ¿Cómo es que el diablo nos va a atacar durante esos ciclos? ¿Ok? Número 2. Número 1, la fe. Número 2, tu fuerza. Tu fe, tu fuerza. Tu fuerza. Va a encontrar que no tiene poder.
Puede ser hasta físicamente que no vas a tener poder de seguir adelante, hermanos. Y puede ser que no es físicamente, pero está en su mente, en tu corazón, que no tiene fuerzas de seguir adelante. Vamos a leer otro versículo, 2 Corintios, capítulo 12. Déjenme leer el versículo 7 hasta el versículo 9. ¿Ok? 7 hasta el versículo 9. Dice: y para que no me enaltezca desmedidamente por la grandeza de la revelación, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, es buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Pablo escribió el libro de 1 y 2 de Corintios. En 2 de Corintios, Pablo está compartiendo con nosotros el hecho que aún es un hombre de Dios, aún que es fiel a Dios. Él está compartiendo con nosotros que él también tenía sus debilidades. Amén. Que él tenía sus momentos sin fuerza, que él tenía sus problemas y sus debilidades diferentes que encontramos. Y aquí podemos encontrar en versículo 9 que al momento de confesar y de pedir a Dios 3 veces, la Biblia dice, pidiendo a Dios que quita este aguijón en la carne. No sabemos exactamente, hay algunas teorías de lo que es, pero no voy a meter en esto, pero era una debilidad. Dice ahí, versículo 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Hermanos, hay tiempo, aún por el apóstol Pablo, hay tiempos cuando vamos a estar andando sin fuerzas para seguir adelante. Amén. Yo he estado batallando un poquito con la gripa en estos días. Y en verdad, hermanos, yo tenía que pedir muchas veces a Dios: dame poder. Me gustaría predicar tu palabra, pero no tengo poder de seguir. ¿Sabe qué, hermanos? La misma cosa. Bástate mi gracia. Amén. Y tú también, hermanos, cuando es difícil de seguir y no tienes fuerzas para seguir adelante, ¿sabe lo que necesitas hacer? Pídele a Dios. Pídele a Dios la fuerza que necesita. Pablo, hermanos, aquí en este lugar fue fiel hasta la muerte. Él sufrió muchas cosas sobre los años. Él sufrió en su servicio para el Señor. Pero una cosa, Pablo siguió fiel. Amén. Aún en el ciclo de lo malo, el ciclo de lo bueno, él siguió fiel. También debemos seguir fiel. Pero ¿cómo es que vamos a ser fiel en esto, hermanos? Por la comunión que tenemos con Dios cada día, hermanos. Eso es lo que nos da fuerzas. Es la comunión que tenemos con Dios. Eso nos da fuerza para seguir adelante. Hermanos, no hay ningún hombre, no hay ninguna mujer que tiene suficiente fuerzas en sí mismo de servir a Dios en tiempo completo. No hay si no pasa tiempo en la presencia de Dios. No hay cristiano, no hay cristiana, no hay joven, no hay jovencita que va a tener la victoria si no encuentra la manera de pasar tiempo cada día en la presencia de Dios. Hermanos, para mí es vital. A mí me gusta esa palabra. Ese quiere decir, no solamente es necesario, pero más fuerte es la palabra vital. Es vital en mi vida cristiana que yo paso tiempo con Dios. Porque sin tiempo con Dios, hermanos, yo no voy a avanzar adelante. Sin tiempo con Dios, yo no voy a poder tener la fuerza que necesito yo. Amén. Va a fallar yo en algunas cosas. Número 1, la fe. ¿Se recuerdan? Punto número 1, el diablo nos ataca en la fe. Número 2, nos ataca en nuestras fuerzas. ¿Ok?
Te va a atacar en tu fe, te va a atacar en tu fuerza. Una cosita más. ¿Ok? Vamos a mirar. Número 3. Te va a atacar en tu fe, en tu fuerza. Y el último, en tu fidelidad. Tu fidelidad. Fidelidad a las cosas de Dios. Fidelidad a la casa de Dios. Fidelidad a su servicio por Dios. Hermanos, el diablo en momentos cuando está frío en tu corazón, en momentos cuando las cosas están difíciles, en momentos cuando estás sufriendo una enfermedad, el diablo sigue atacando en tus fuerzas, en tu fe y en tu fidelidad. Déjame mirar un versículo más y vamos a terminar, va a ser el último versículo, pero muy fácil de recordar. Fe, fuerzas, fidelidad. Hablando de la fidelidad, déjame leer 1 de Corintios capítulo 4, versículo 2. Dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Somos, si tiene a Cristo como su Salvador, somos administradores de las cosas de Dios. Dios nos ha dado a nosotros el trabajo de ganar almas, el trabajo de cantar alabanza a Él, el trabajo a algunos a predicar, el trabajo a algunos de enseñar clase, el trabajo a muchos de animar a nuestros hermanos en la fe, el trabajo de orar unos por otros, el trabajo de perdonar unos a otros. Hermanos, somos administradores de la fe, estamos administrando la fe que encontramos en la palabra de Dios y estamos intentando de compartir con todo el mundo, pero ¿sabe lo que requiere? Dice en versículo 2, ahora bien se requiere de los administradores, nosotros que estamos administrando, está un requisito, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Tú debes ser fiel en su parte en la iglesia. Debes ser fiel en asistencia a la casa de Dios. Eso es un requisito divino para cada uno de nosotros. No solamente por el pastor. Amén. Imagínense, hermanos, si tu pastor fue tan fiel a la iglesia como eres fiel a la iglesia. ¿Qué pasaría? Amén. No solamente el pastor debe ser fiel, tú debes ser fiel, tus hijos deben ser fiel, los jóvenes deben ser fiel, todo el mundo, especialmente los que tienen a Cristo como Salvador, deben ser fiel a asistir a una iglesia y crecer en la palabra de Dios. Amén. Su fidelidad es una muestra de su amor verdadero. Su amor verdadero. Si decimos que amamos a una persona, déjeme darle un ejemplo. Si yo digo a mi esposa, yo amo a mi esposa, te amo, mi amor. Pero si no soy fiel a ella, entonces, si amo a ella, como debo amar a ella, no. La fidelidad que mostramos a nuestra esposa, a nuestros hijos, fidelidad a nuestra esposa, hijos, a los alrededores. La fidelidad que mostramos como amigos es una muestra que amamos a los demás. Pero mucho más importante, hermanos, es el amor que tenemos para Cristo. Y debemos amar a nuestro Dios y debemos ser fiel a nuestro Dios. Y la manera de ser fiel a Dios es fidelidad a su casa. El diablo, durante los ciclos diferentes, y hay ciclos diferentes, hay tiempos diferentes, ¿ok? Hay estaciones diferentes del año, hay estaciones diferentes de la vida cristiana. Pero durante cada estación debemos seguir fiel a la casa de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría, hermanos, si dejamos de ser fiel a Dios en el momento cuando Dios quiere hablar con nosotros a través de su palabra? Puede ser que Dios obra en el corazón de su pastor, de predicar un mensaje que te va a animar, que te va a cambiar tu vida, que te va a dar exactamente lo que necesitas. Pero en el domingo, cuando va a predicar tu pastor este mensaje, usted decide quedarte en la casa. Hermanos, un cristiano debe ser maduro de entender
que debe estar en la casa de Dios, no por el pastor, debe estar fiel en la casa de Dios por el gran pastor. Amén. El buen pastor que es nuestro Dios todopoderoso. Amén. Cristianos inmaduros dicen, ¿y si no me gusta la predicación del hermano fulano, qué hago? Sea fiel a Dios y a su casa. Amén. No vamos a la casa de Dios por el hermano fulano. No, pero es que mi pastor no va a predicar. Ni modo, hermanos, no vamos a la casa de Dios por el pastor fulano. Vamos a la casa de Dios por el buen pastor, que es nuestro Dios. Y si alguien abre la palabra de Dios y intenta de compartir la palabra de Dios como es mejor que puede, entonces siempre hay algo que podemos recibir. ¿Ok? El cristiano maduro, un ejemplo de esto. Otra cosa, el cristiano inmaduro dice, es que, y si ya no pasan por mí, si no pasa la ven de la iglesia por mí, ¿qué hago? Sigue fiel a Dios y a su casa. Amén. No la responsabilidad de tu pastor de pasar para recogerte. Ahora, puede ser que tu pastor puede recogerte y es de bendición. Puede ser que hay otros hermanos que te pueden recoger y es de bendición. Pero si no, hermanos, todavía es tu responsabilidad. Amén. Juntar sus pesos. Deje de ir a la tienda. Deje de buscar cosas alrededor donde puedes malgastar tu dinero. Juntar su dinero. Tomar un taxi. Tomar un camión. Lo que necesita. Tomar un burro si necesita. Pero tu responsabilidad es llegar a la casa de Dios. Amén. Que otros dicen, pero ¿y si me cae gordo la hermana fulana? ¿Qué hago? Ser fiel a Dios y su casa. Amén. No, pero es que el hermano fulano sentó en mi silla. ¿Qué hago? Ser fiel a Dios y su casa. Amén. Debemos entender, hermanos, que lo que hacemos en la casa de Dios no lo hacemos por el hermano fulano, ni la hermana fulana, no lo hacemos por el pastor, no lo hacemos por lo que va a decir la gente. Debemos tener el motivo de hacer lo que hacemos por Dios. Yo quiero ser fiel, no para que los demás me puedan ver y decir, mire tan fiel es el hermano Brian. Yo quiero ser fiel a Dios para que un día llegando al cielo Dios puede decir que yo fui fiel en mi servicio para el Señor. Amén. Nuestro deber, hermanos, no es para ser fiel al hermano fulano o hermana fulana, es de ser fiel a nuestro Dios, nuestro Salvador. Su fidelidad es una muestra de su amor verdadero que tiene para Dios. Hermanos, necesitamos mostrar que Dios es bueno en los buenos y en los malos. Algunos nada más dicen, que bendito sea el nombre del Señor, porque Dios me ha dado esto. Pero hermanos, bendito sea el nombre del Señor si Dios te ha dado esto o se te ha quitado cosas de tu vida. Dios sigue fiel. Amén. Y usted y yo necesitamos seguir fiel. Amén. ¿Por qué? Porque en esta vida debemos estar esperando ciclos. Amén. Es algo normal. Eso es lo que miramos en el mundo físico que está alrededor de nosotros. También es algo que miramos en la vida cristiana. Pero necesitamos estar preparados por ese tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo sigue atacando. Él te va a atacar en 3 lugares. En tu fe, en tu fuerza y en tu fidelidad. Sigue fiel a Dios. Sigue con fuerzas para seguir a Dios. Y sigue fuerte en la fe para Dios. Si Dios habló a su corazón, vamos a tomar un momento de oración. Y pídele a Dios, Señor. Puede ser que ahorita, hermanos, que estás haciendo bien firme en las cosas de Dios. Que está en fuego por Dios. Amén. Pero también puede ser que está un poquito frío en las cosas de Dios. Dios no ha cambiado. Necesitamos seguir fiel en nuestra fe, fiel en la casa de Dios y buscando la fuerza de Dios. Si Dios habló a su corazón, vamos a tener un momento de oración. ¿Dónde estás?
y vamos a pedirle a Dios lo que ocupamos. Si necesitamos más fe, pídele fe. Si necesita más fuerza, pídele las fuerzas de Dios. Si necesita más fidelidad, pídele a Dios. Vamos a orar. Amén. Pues hermanos, necesitamos entender que sí hay ciclos en esta vida. Y aunque hay ciclos en esta vida, cuando nos sentimos mal o nos sentimos bien, nos sentimos fuertes o nos sentimos débiles, Dios sigue lo mismo, que no cambia nuestro Dios. Amén. Y por eso podemos tener Dios como nuestra roca. Pues espero que haya sido de bendición, hermanos, y hasta la próxima.